a la doctora Lesbia Rocha por tan amable presentación y por supuesto muchas gracias al señor vicerrector, a la doctora Amelia por la invitación. La verdad es que es un honor estar aquí y que me hayan invitado a ser parte de la Escuela Internacional de Verano en su segunda edición. Me siento muy honrado y de hecho es la primera vez que me toca dar una plática en la Universidad de Panamá y la verdad es que pues para mí es una experiencia única. Espero que se repita más en alguna otra ocasión. Muy bien, creo que, a ver si se ve la presentación, ahí está. Pues el tema del que voy a hablar esta noche es la importancia de la academia en los ODS. Y básicamente, bueno, este es la doctora Amelia y el señor vicerrector me invitaron a dar esta plática que originalmente di una versión previa de esta presentación hace un año en la Cancillería y es por eso que me invitan a dar esta presentación. Así que probablemente a lo mejor algunos de ustedes ya sepan de qué va. De todas maneras, digamos, empecemos por revisar lo que ya se hablaba al principio de esta sesión sobre los objetivos del desarrollo sostenible, que los objetivos del desarrollo sostenible, 17 objetivos. No me voy a detener en cada uno de ellos en este momento, simplemente decir, es la agenda del desarrollo que viene a sustituir a los objetivos de desarrollo del milenio, que es la agenda del desarrollo anterior, que concluía en el año 2015. Y hay algunas diferencias que son fundamentales entre una agenda del desarrollo y la otra. No es únicamente un tema que sea una agenda mucho más ambiciosa. Pasamos de tener 8 objetivos a tener 17, pasamos de tener 21 metas a 169 y de 60 indicadores a más de 200 indicadores. Digamos, las diferencias van más allá de esto. Hay algunas diferencias que son fundamentales en la visión de desarrollo que se espera para el mundo entero. Y una de las grandes diferencias es justamente en los 3 pilares del desarrollo sostenible, ¿no? El pilar económico, el social y el ambiental. Y de eso trata el desarrollo sostenible, ese es el eje central. Estos 3 pilares es el eje central de la Agenda de Desarrollo 2030. Y es justamente este equilibrio entre lo ambiental, lo social y lo económico forma parte de uno de los principios de la Agenda 2030, que es el principio de integralidad. Los otros 2 principios son muy importantes. Uno es el principio de no dejar a nadie atrás, que es justamente hacer que el progreso y el desarrollo llegue a todo el mundo, y esto es una de las grandes críticas que se le había hecho a los objetivos de desarrollo del milenio, en donde decían, si el objetivo era reducir la pobreza a la mitad, no importa si la gente que ha sido tradicionalmente excluida del progreso siga siendo excluida del progreso, siempre y cuando se cumpla el objetivo de reducir la pobreza a la mitad, ahí le ponemos palomita y listo. Esto no podía ser más en la Agenda de Desarrollo Sostenible, y por eso es que uno de los principios es no dejar a nadie atrás. Y para ello, uno de los grandes requerimientos es pues tener, por ejemplo, una revolución de datos para poder monitorear el progreso y poder identificar a todos los grupos y sectores de la sociedad y que todos estén siendo beneficiados del desarrollo. Y el otro principio, el tercer principio, que me parece que es fundamental por el tema que nos convoca el día de hoy, que es la academia, es el principio de universalidad. Y la universalidad lo que significa es que todos tenemos un rol que jugar dentro de la Agenda 2030. Esta no es, a diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de los ODM, en donde era una agenda de desarrollo para los países en vías de desarrollo,
esta no es una agenda de desarrollo para los países en vías de desarrollo, esta es una agenda para todo el mundo, para los países ricos, para los países pobres, pero es también una agenda de desarrollo no solamente para los gobiernos, sino también para la iniciativa privada, para las universidades, para la academia, por supuesto, para las organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Todos tenemos un rol que jugar en esta agenda del desarrollo. Y este es un poco la primera reflexión sobre el rol de la academia y la importancia de la academia en la Agenda 2030, que es la incorporación de los principios, de estos tres principios: universalidad, integralidad y no dejar a nadie atrás, estos tres principios en los programas docentes y en la investigación académica y científica, ¿sí? La universidad, la academia en general, tiene la responsabilidad de incorporar estos principios. Ahora vamos a ver qué es lo que los grandes retos, vamos a hacer un breve repaso de los grandes retos del mundo entero en términos de desarrollo, porque los ODM fueron muy exitosos en términos de alcanzar los objetivos. Ahora la siguiente lámina vamos a ver un poco los semáforos para la región de América Latina y el Caribe. Sin embargo, la agenda para el desarrollo sigue siendo muy grande, los retos son muy grandes, ¿no? Es decir, en términos de pobreza, por ejemplo, 700 millones de personas que viven en pobreza extrema, todavía, 795 millones de personas que están malnutridas, 650 millones de personas que no tienen acceso a fuentes de agua potable mejoradas. En términos de saneamiento, 2.400 millones de personas que no tienen un servicio básico sanitario. 2.400 millones de personas es impresionante. En términos de salud, por ejemplo, 16,000 niños y niñas que mueren cada día antes de cumplir 5 años, principalmente por causas prevenibles en el mundo. 1.400 millones de personas que no tienen acceso a la electricidad. Esta cifra es casi impensable para una región como América Latina y el Caribe, en donde prácticamente todos tenemos acceso a la electricidad, o el porcentaje de personas que no tienen acceso a la electricidad es muy bajo. En términos de desigualdad, pues no solamente la de ingresos, sino también la de oportunidades, que se ha incrementado sustancialmente en el mundo. Y por supuesto los temas ambientales, que vamos a ver un poco más adelante algunas de las cifras de los grandes retos que enfrenta el mundo. ¿Qué hay entonces de la región? Este es un poco el resumen de los ODM para la región de América Latina y el Caribe, y digamos, afortunadamente la mayoría de los objetivos están en verde, algunos están en un verde un poquito más claro, y solamente hay uno que otro está en amarillo. Es decir, sí tenemos en la región de América Latina y el Caribe una historia relativamente de éxito en términos del cumplimiento de los ODM, sin embargo los retos para la región todavía son muy grandes. En el mundo entero, ¿cuáles son las megatendencias de lo que vamos a poder ver en los próximos años, de aquí al 2030 y hacia finales del siglo incluso? Bueno, para empezar, los cambios demográficos, es decir, somos actualmente, bueno, en el 2015 la cifra estimada de la población era 7.300 millones de personas, se proyectan 8.500 millones de personas hacia el 2030 y casi 10.000 millones de personas hacia el 2050. Sin embargo, la mayor parte de este crecimiento poblacional se va a dar en África y en Asia. ¿Qué hay de Panamá entonces? Y de la región de América Latina y el Caribe. Para la región de América Latina y el Caribe en su conjunto, esperamos, las estimaciones de Naciones Unidas dicen que probablemente en la década de los 50 empiecen a alcanzar su nivel máximo de población, y a partir de ahí la población para el continente empiece a decrecer. Esta cifra no es necesariamente la misma, esta estimación no es la misma justamente para Panamá. De hecho, la gráfica de la izquierda es la estimación para el continente entero, la gráfica de abajo, en medio, es la proyección para Panamá. Y la proyección para Panamá lo que indica es, al menos la estimación media, que es la línea roja, no se espera que la población de Panamá empiece a decrecer hasta finales del siglo, es decir, la población de Panamá continuará creciendo,
claro, a una tasa cada vez menor, pero como ustedes pueden ver, esa línea roja entra como en una especie de plano, ¿no? No decrece. Ahora, hay un punto muy importante, a pesar de que no decrece, sí hay un cambio demográfico que es bien importante tener en mente, que es justamente la proporción entre jóvenes y adultos mayores, ¿sí? Que por ahí del año 2050, más o menos, el número de personas que son mayores de 65 años o de 65 años y más, va a ser mayor que el número de personas que tienen menos de 15. Y eso es un cambio demográfico bien importante, y no falta tanto para eso, faltan 30 años. Eso significa que en términos, por ejemplo, de políticas sociales, de políticas de cuidado, de repente vamos a necesitar a lo mejor muchas menos guarderías o estancias infantiles y muchas más casas de retiro para personas mayores, ¿no? Entonces hay que empezar a planear esas cosas, no falta tanto para eso. Otro de las grandes, digamos, de los resultados para la región son las cifras de pobreza, ¿no? Es decir, lo veíamos un poco en los semáforos de hace rato para la región, la proporción de personas bajo la línea de pobreza extrema monetaria, la que establecía el Banco Mundial en $1.25 al día por persona, bajó de 13% en el 90 a 4% en el 2015. Se cumplió la meta de reducir a la mitad y más, ¿no? Sin embargo, hay disparidades. En la región del Caribe, principalmente en Haití, los índices de pobreza extrema bajo esta línea de pobreza siguen siendo muy altos, ¿no? Con otras líneas de pobreza los porcentajes son diferentes. Por ejemplo, con $2.5 al día por persona, el porcentaje en el 2003 era de 11.5, ¿no? Es decir, para los países de renta media, como son la mayoría de los países de la región, hay todavía niveles de pobreza que son importantes de considerar, ¿sí? Hay algunos otros datos en términos de pobreza, por ejemplo, de pobreza multidimensional. El IPM global, que es un IPM que tiene el índice de pobreza multidimensional global, que tiene la intención de ser comparable para todos los países del mundo, pues no es muy informativo, pues, de la pobreza en la región. Pues hay regiones en el mundo que son mucho más pobres que la de América Latina, y por eso cerca de 95% de la población no tiene pobreza multidimensional. Cuando hablamos de mediciones nacionales, la historia cambia un poco, ¿no? Sin embargo, sí hay riesgos de que la población que ha salido de la pobreza en los últimos 20 o 30 años puedan recaer, y también hay que pensar en políticas públicas. Voy a hablar un poco más de eso más adelante. La desigualdad en la región ha disminuido, sin embargo vemos también rasgos de polarización, ¿no? Es decir, hay algunos grupos de la población en donde, a pesar de que el coeficiente de Gini, por ejemplo, ha disminuido, la distancia entre las personas más ricas y las personas más pobres se percibe muy alta, muy grande, ¿no? Y eso es un tema que tenemos que atender. ¿Qué hay entonces de las cifras por ejemplo, de pobreza multidimensional para el caso de Panamá? Estos son los datos de 2017, ya hay una nueva estimación para 2018. Me disculpo por no haber presentado los datos más actualizados, pero digamos, no hay grandes diferencias. De un año a otro no se espera que cambie radicalmente las cifras, ¿no? ¿Qué es lo que podemos ver de las cifras de pobreza para Panamá? Cerca del 19%, 19 punto algo por ciento de la población es pobre multidimensional, de acuerdo con la medida nacional que ha adoptado el país. Sin embargo, hay grandes diferencias regionales, en donde principalmente son las comarcas indígenas las que presentan los porcentajes más altos de población en pobreza multidimensional. Y uno de los temas que quisiera mencionar en este caso es el tema de la distribución poblacional, no solamente para Panamá, sino para la región de América Latina en su conjunto. Es el porcentaje de la población que vive en zonas urbanas. América Latina y el Caribe es la región más urbanizada del mundo. Panamá no es la excepción.
cerca del 70%, bueno, sí, cerca del 70% de la población de Panamá vive en zonas urbanas, y eso lo que hace es que la proporción, que también la pobreza que nosotras muchas veces concebimos como primordialmente rural, también se vea reflejada en indicadores de pobreza multidimensional en zonas urbanas. De hecho, 2/3 partes de las personas en pobreza multidimensional en Panamá viven en zonas rurales, 1/3 en zonas urbanas, pero la tendencia demográfica de seguir incrementando el porcentaje de la población en zonas urbanas y que cada vez sea menos la población que vive en zonas rurales, va a empezar a cambiar esa proporción. Entonces hay que tener esto muy en mente también, ¿no? Las ciudades, por supuesto, son centros de oportunidad también, es decir, es natural que hasta cierto punto que la población se vaya concentrando cada vez en zonas urbanas, porque hay economías de escala, economías de aglomeración que hacen que la sociedad sea más eficiente, por ejemplo, en términos económicos. 54% de la población mundial vive en zonas urbanas, sin embargo, el 80% del Producto Interno Bruto del mundo se acredita a las ciudades, ¿no? Es decir, son más, en términos, están sobre representadas la población urbana en términos de generación de valor agregado en el mundo, ¿no? Hay como hasta cierto punto una relación entre la población que vive en zonas urbanas y la disminución de la pobreza. Sin embargo, las ciudades también implican ciertos retos, es decir, hay problemas de los cinturones de miseria alrededor, las zonas marginadas, las colonias marginadas, las favelas, ese tipo de colonias en donde no hay, por ejemplo, suficientes servicios para la población. Están también los problemas del tráfico, la contaminación, la violencia, la inseguridad. En fin, hay una serie de temas que nos invitan a reflexionar sobre nuestras políticas de desarrollo urbano. Y me parece que para Panamá, por ejemplo, pues es muy importante pues ser consciente de estos retos de desarrollo urbano que tiene el país, ¿no? Un tema más es el tema del cambio climático y el tema de medio ambiente. Y que esto es un problema global, evidentemente. En la gráfica de la derecha, ahí viene para algunos temas, por ejemplo, la acidez de los océanos, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad. Para diferentes temas relacionados con el medio ambiente, ¿cuáles son los límites seguros, digamos, ¿no? Y el círculo rojo nos señala cuáles son los límites seguros para estos temas, ¿no? De contaminación por químicos, de uso de la tierra para la agricultura. Y lo que vemos es que en términos, por ejemplo, de biodiversidad, de pérdida de biodiversidad, estamos mucho más allá, es esa especie como de triángulo rojo, estamos mucho más allá de los límites seguros, ¿no? Y eso significa que estamos jugando con fuego ahí. Y por otro lado también en la parte de nitrógeno, ¿no? ¿Qué es lo que viene en la gráfica de la izquierda? Bueno, hay estimaciones de la huella ecológica en términos de la huella de carbono, de cuántos recursos naturales estamos usando en términos de planetas Tierra. Actualmente estamos consumiendo cada año los recursos naturales de 1,5 planetas, y si las cosas siguieran igual, hacia el año 2030 estaríamos consumiendo prácticamente lo equivalente a 2 planetas Tierra. Esto es un ritmo de sobreutilización de nuestros recursos naturales, muy serio, ¿no? Estamos consumiendo los recursos del futuro a una tasa muy acelerada.
En el caso de Panamá, los recursos naturales que tiene el país hace que no sea un país que esté en déficit, es decir, la gráfica de arriba del lado izquierdo lo que muestra es el número de hectáreas, por ejemplo, de boscosas y de selva en Panamá, y la línea roja es la parte de la huella ecológica, y si alcanzan a ver, llega un momento en el que toca un poco, pero regresa, y digamos todavía hay cierto margen en términos de que le permiten a Panamá ser un país que no es deficitario en términos de huella ecológica. La gráfica de abajo es la misma prácticamente, pero en términos per cápita, y lo que vemos es que en términos per cápita el número de hectáreas per cápita está ya muy cerca de su límite, ¿sí? Ahora, el problema es que si nosotros no pensamos en términos de los recursos naturales versus el consumo que hay en el país, sino pensando en términos globales, ¿a qué equivale el ritmo de consumo que tiene Panamá en términos de planetas Tierra? Estaríamos pensando que ese ritmo de consumo equivale a 1.75 planetas Tierra, y ahí sí Panamá es deficitario. Entonces, otro de los temas que invitan a la reflexión es: tenemos que pensar en políticas de desarrollo sostenible y políticas ambientales que nos permitan revertir esta tendencia, ¿no? ¿Qué hay entonces del papel de la academia bajo estos grandes retos, estas grandes megatendencias que tenemos en el mundo? Pues la academia tiene un papel muy importante para informar de estos retos del desarrollo y para preparar a la población hacia el futuro, ¿sí? Este es el lugar ideal para hacer ese rol, informar de los retos del desarrollo y preparar a las próximas generaciones para estos retos. No es una responsabilidad menor, pero me parece que es importante señalarla. Ahora, en términos específicos, la Agenda 2030 sí aborda el tema de educación. Justamente el objetivo cuarto es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Y hay una serie de algunos de las metas de este objetivo tienen que ver con el quehacer académico y el quehacer universitario, ¿no? Por ejemplo, el 4.3, que refiere al acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. El 4.4, que habla sobre las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. Eliminar las disparidades de género, el 4.5, y de las personas vulnerables y la formación profesional. El 4.7, que también dice garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, ¿no? Es decir, sí hay una serie de temas que están aquí incluidos en el objetivo número 4, pero el quehacer universitario y la responsabilidad de la academia va más allá del objetivo 4. Hay otros objetivos en donde también están mencionados. Por mencionar algunos, el objetivo número 8, por ejemplo, la meta 8.6, que dice reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. El 9, en el punto 9, la meta 9.5, que dice investigación científica y tecnológica de los sectores industriales y aumentar el gasto en investigación. Esta es una responsabilidad de las universidades también, un rol que tienen las universidades. El objetivo número 13, que refiere al cambio climático, dice el 13.3, mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana en relación al cambio climático. Y hay más, ¿no? Es decir, el objetivo 2, que es el de reducir el hambre, objetivo número 3, que habla, por ejemplo, sobre la educación para la salud sexual y reproductiva.
Y uno muy importante que me parece que es fundamental, relacionado con lo que ya hablaba el vicerrector en su intervención, es el objetivo 17, que refiere a las alianzas para el desarrollo sostenible. Y ahí hay varios indicadores, varias metas, que tienen que ver con el quehacer universitario y el quehacer académico. El 17.6, por ejemplo, dice mejorar la cooperación internacional en materia de ciencia, tecnología e innovación, intercambio de conocimientos. El 17.7 es promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo. El 17.8, el Banco de Tecnología y el mecanismo de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación para los países menos adelantados. Y el 17.16, que es fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible a través de intercambio de conocimientos, entre otras cosas. Es decir, una iniciativa como la Escuela de Verano, la Escuela Internacional de Verano, entra perfectamente bien dentro de este objetivo 17 en términos de la innovación, en el intercambio, crear alianzas para el desarrollo, etcétera, ¿no? Por lo cual, además, creo que en este momento tengo que felicitarlos por la iniciativa. Hay 3 puntos entonces que son muy relevantes sobre el quehacer universitario en relación a la Agenda 2030. 3 puntos adicionales a los que ya habíamos mencionado. La educación superior como fuente de capacitación y ocupación para los jóvenes, el desarrollo científico y tecnológico para la innovación y el desarrollo económico y social, y la cooperación y el intercambio como eje clave de las alianzas para el desarrollo. En todo esto, el quehacer académico es fundamental. Creo que ya me he extendido por algún tiempo, pero quisiera, antes de concluir, hablar un poco sobre un par de temas más relacionados con las políticas públicas. Y, digamos, como introducción, me gustaría hablar un poco sobre el informe de desarrollo humano que se publicó para la región en el 2016, el PNUD lo publicó, y ese es un reporte que nos dejó grandes lecciones, ¿no? Déjenme platicarles algunas de ellas brevemente, ¿no? Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en población que sale de la pobreza, generalmente pensamos en términos estáticos, no pensamos que hay una dinámica, que hay gente que está saliendo y cayendo a la pobreza todo el tiempo, ¿no? Pensamos en medidas de pobreza, en cifras de pobreza en 2 momentos del tiempo y no pensamos que en medio hay un montón de movimiento. Un poco lo que el estudio nos refleja es que hay una movilidad social importante. 49% de la población en América Latina y el Caribe observó una movilidad ascendente en el periodo de estudio del reporte, que es de 2003 a 2013, pero también un 13% de la población tuvo una movilidad descendente, es decir, bajó de clase media a vulnerable o de vulnerable a pobre, ¿no? ¿Cuáles son los datos, muy brevemente como para contextualizar, para el caso de Panamá de acuerdo con este informe? Bueno, los datos para Panamá son una historia de éxito. No todos los países tienen historias de éxito a este nivel, entonces creo que es algo de lo que ustedes se pueden sentir muy orgullosos. Las cifras que comparan inician en alrededor de los años 90, 1991 me parece que es la cifra que está ahí, mis lentes no me permiten ver exactamente el año, pero creo que sí es 1991 hasta donde recuerdo, y 2013 es el último año, alrededor de 2013, ¿no? Y lo que podemos ver es que la población dentro del corchete en rojo, que es la población hasta abajo, sumando población ultra pobre, pobreza extrema y pobreza moderada, que son las 3 cifras que están ahí, sumaba 49.8% de la población. Prácticamente la mitad de la población en Panamá tenía algún grado de pobreza. Y para 2013, esta cifra es de 20.3%. Es una reducción muy, muy importante, muy importante. En términos de población vulnerable, cambia de 29.8 a 32.2, pero la que me parece que es muy más importante que la vulnerable, que se mantiene más o menos estable, es la población de clase media,
que pasa de ser de 19.4 a 41.1, ¿sí? Es decir, hay un mejoramiento de las condiciones de vida de la población en este periodo de tiempo de alrededor de los años 90, de principios de los años 90 hacia el 2013, ¿no? Cosas que también se pueden ver, avances que se pueden ver también en los indicadores que componen el índice de desarrollo humano, como muestra la gráfica de la derecha. Sin embargo, hay, digamos, para no lanzar las campanas al vuelo y decir todo es éxito, esta reflexión del reporte es, ok, sí, gente salió de la pobreza, pero hay riesgo entre 130 y 170 mil personas en el país que tienen el riesgo de recaer en la pobreza si no se cuenta con políticas públicas específicas para ello. Y aquí hay que diferenciar entonces, no son las mismas políticas públicas que ayudan a la gente a salir de la pobreza que las políticas públicas que se necesitan para evitar que la gente recaiga en la pobreza. Y esta canasta de resiliencia que se le llama para que la gente no caiga en pobreza, pues incluye cosas como el acceso a activos, los sistemas de cuidado, lo cual tiene un fuerte componente en términos de género. Generalmente son las mujeres las que asumen la responsabilidad dentro del hogar de cuidar a personas que necesitan de algún tipo de cuidado. Esto es, por ejemplo, menores, enfermos o ancianos, los cuidan las mujeres generalmente, ¿no? Entonces, tener políticas de cuidado tiene un fuerte componente de género, calidad laboral y protección social. Entonces, dejando de lado un poco las cifras específicas y el caso de Panamá sobre este informe, las lecciones que nos dejó el reporte nos dicen: necesitamos de una nueva arquitectura de políticas públicas, una nueva arquitectura de políticas públicas que tenga una mejor articulación intersectorial y también articulación territorial, es decir, no solamente queremos que los diferentes ministerios, por ejemplo, trabajen de manera coordinada, también queremos que los diferentes niveles de gobierno, los gobiernos nacionales y subnacionales, trabajen también de manera coordinada. Queremos que las políticas públicas aborden el ciclo de vida, lo tengan en cuenta principalmente para temas, por ejemplo, como de protección social. Mayor participación ciudadana es otro de los casos, ¿no? Y decía un colega de nosotros, el economista en jefe para la región de América Latina, George Gray, un buen amigo además, decía, en general, digamos, para la región de América Latina, el problema es que la época de la fruta madura terminó. ¿Y a qué se refiere eso? Dice, ahora nos queda la fruta verde. Y lo que significa es que hasta hace muy poco tiempo podíamos meter acelerador a fondo en términos de crecimiento económico, y el crecimiento económico por sí mismo nos iba a empezar a arrojar resultados muy alentadores en diferentes indicadores sociales. Y él lo que nos dice es, esto ya no es más el caso. Ahora nos queda la fruta verde, la fruta que tenemos, para la cual tenemos que trabajar de manera especial, con esta nueva arquitectura de políticas públicas, ¿no? Algunos otros elementos de esta nueva arquitectura de políticas públicas está, por ejemplo, el adoptar visiones multidimensionales de los problemas. Utilizar un índice de pobreza multidimensional es un buen punto de partida, por ejemplo. También incorporar los aspectos ambientales, temas de equidad de género, de participación comunitaria y por supuesto fortalecer los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, ¿no? Hay algunos casos en la región de registros únicos de beneficiarios, por ejemplo, que son ejemplos emblemáticos que nos permiten tener políticas públicas mejor focalizadas, ¿sí? O instituciones, por ejemplo, el Coneval en México, en donde se hace de manera sistemática evaluación de la política social. Entonces, también ir pensando en esos términos, ¿no? Por cierto, en el caso de Coneval, por ejemplo, cuando hacen evaluación de alguno de los programas sociales, generalmente hacen una evaluación externa. ¿Y qué es lo que el Coneval hace? Es pedirle a una universidad o a investigadores de una universidad que lleven a cabo el estudio, la investigación que les permita evaluar el impacto de un determinado programa social. Entonces, ahí también la universidad tiene un rol importante, ¿no?
En términos de innovación, bueno, ahí está todo el tema de Big Data, no solamente en términos de los censos y las encuestas, sino ahora también las redes sociales generan información que nos ayudan a tomar decisiones y que podemos empezar a incorporar. Y en general en el ciclo de las políticas públicas, el ciclo, digamos, empezando por la definición del problema, la formulación de políticas, las decisiones que toman nuestros gobiernos, la instrumentación, el monitoreo, la evaluación. En todo este ciclo de políticas públicas, después de la evaluación, la idea es regresar a la definición del problema de nuevo, ¿no? Por eso es un ciclo. La universidad tiene un rol, ¿sí? Y esa es la última reflexión que les quiero decir. En esta nueva arquitectura de políticas públicas, en esta nueva configuración de políticas públicas, la academia tiene la capacidad de informar ese ciclo de políticas públicas, pero también de influir en el ciclo, de incidir en el ciclo, bajo diferentes modalidades, ¿no? Entonces, creo que este es un panorama más o menos general de cómo las universidades, la academia en general, pueden tener un rol muy, muy importante dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y por aquí me gustaría terminar y más bien dar oportunidad a preguntas o comentarios de todos ustedes. Muchas gracias. Abrimos el parámetro para ver. Ah, ok. A ver, joven, diga usted. No sé, estoy ahí. Buenas noches a todos. Tengo un comentario sobre
deben atenderse, deben de resolverse. Por cierto, estamos dentro de esta ola llamada planeta Tierra. Entonces, hay voces muy importantes, influyentes en este mundo, que dan la espalda a estos temas, y mientras el mundo parece seguir luchando con taras del siglo XIX, porque hay que decirlo, actualmente se está hablando de la vieja economía que viene del siglo XIX versus la nueva economía. Algunos hablan de la revolución industrial verde. Entonces, no sabemos hasta en qué medida esto de estar utilizando este tipo de energía, cuando vaya a ser repasada por la energía solar, que es mucho más limpia, que es mucho más barata. Entonces, la academia, vuelvo y cito, pienso que debe tener un papel muy beligerante, porque lo que está ocurriendo es muy serio. Y si no abordamos los temas de frente, convocando a los diferentes estamentos que componen la comunidad universitaria, pienso que puede ocurrir que ese importante conocimiento quede en cualquier anaquel de nuestras bibliotecas y realmente no estemos tan involucrados en realizar tareas que a nivel nacional pueden dar ese impulso a lo que debe cambiar. Lo felicito. Quisiera conocer su opinión, porque en verdad quedé un poquito, bueno, no asustado, pero sí dijeron estos científicos que deteriorarse aún más el planeta, los fenómenos meteorológicos serían mucho más fuertes, parte de la Florida desaparecería, quedaría nuevamente bajo el agua, algunas regiones del sur de California. Es más, dijeron que la bahía de Washington llegaría hasta muy cercana a la Casa Blanca. O sea, son cosas que pueden ocurrir y que todavía tenemos un plazo que pareciera muy largo, pero en verdad no lo es. Entonces, vemos incluso a nivel nacional algunas cosas que están cambiando, y yo realmente nuevamente exhorto a que la academia realmente, además de promover todo lo que usted ha dicho, alianza, ver cómo realmente abordamos los temas tan importantes de actualidad. Gracias. Sí, muchas gracias. Brevemente reaccionar ante las primeras dos intervenciones. De acuerdo estoy 100% de acuerdo con las dos intervenciones. De hecho, con relación a la parte de la igualdad de género, justamente mañana habrá un panel de expertos con colegas del PNUD también, y viene una especialista en temas de género, así es que si es de interés del auditorio, pues creo que sería importante asistir. Sobre el comentario del cambio climático, en efecto, hay estudios que sí son hasta cierto punto escalofriantes y que nos invitan a reflexionar y a acelerar las medidas que tengamos que tomar para frenar el cambio climático, ¿no? Es decir, de nuevo, es por ello que esta agenda es universal, es decir, esta no es una agenda para los países en vías de desarrollo, esta es una agenda en donde todo el mundo tiene una responsabilidad. El principio de universalidad implica que todos tenemos algo que hacer. Entonces creo que es importante tomar conciencia y definitivamente pues las universidades tienen la capacidad de incidir de manera importante, ¿no? En términos de la generación de conocimiento, en términos de la innovación y en términos de creación de conciencia simplemente, ¿no? Me parece que es muy importante. Gracias.
poco compleja de responder la pregunta y comprometedora. No sé si mis jefes me dejarían responder tan abiertamente como a lo mejor yo pensaría, ¿verdad? Pero digamos, una serie de temas se mencionaron en la pregunta, y creo que sí es importante mencionar, por ejemplo, hay algunos, digamos, no sé si voy a responder exactamente en los términos en los que le gustaría, colega economista, pero es decir, en términos del debate sobre crecimiento económico, estoy de acuerdo en que, y de hecho lo mencioné en la presentación, el crecimiento económico no es la solución a todos los problemas sociales, ¿no? Es decir, era justo parafraseando a nuestro colega también economista George Gray, que decía: el tiempo de la fruta madura se acabó. Justamente refiere a eso, ¿no? Es decir, no hay más, no hay beneficios sociales que vayamos a observar como los que vimos en los últimos 20, 30 años, en donde con puro crecimiento económico lográbamos mejorar ciertos indicadores sociales. Ahora nos quedan retos que son más complicados, ¿no? Es decir, poblaciones que son excluidas y que han sido tradicionalmente excluidas, como los afrodescendientes o la población indígena, que ha sido, no solo en Panamá, sino en general en la región, ha sido discriminada, por ejemplo, ¿no? En fin, hay una serie de grupos sociales para quienes no ha llegado el progreso, y que es justamente el principio de no dejar atrás el que tiene que responder, ¿no? Y sí hay, digamos, políticas que son más incluyentes, que, digamos, no podemos decir, ok, no es importante el crecimiento económico, pero procuremos que el crecimiento económico que se va a impulsar dentro de un país sea un crecimiento económico que sea también pro pobre, es decir, donde beneficie más que proporcionalmente a aquellos que están en los estratos más bajos de la sociedad y no en los estratos más altos. Es decir, queremos que el crecimiento económico sea más acelerado para los estratos de menor ingreso, por ejemplo, ¿no? Esa sería un poco la recomendación: asumir políticas de desarrollo que sean más pro pobre, ¿no? O desarrollo inclusivo, en donde estén consideradas este tipo de cosas. Y hay algunas políticas que son necesarias, que son específicas, ¿no? En donde como economistas sabemos que hay escuelas que defienden el mercado, pero hay grupos de la población que no han sido, en donde hay fallas de mercado, en donde no hay una correcta distribución de los recursos, y ahí es donde el Estado también tiene un rol muy importante que hacer, ¿no? Entonces, yo, digamos, por lo pronto respondería ahí sin tratar de comprometerme mucho con los otros temas que son a lo mejor más polémicos y que tendría que solicitar autorización para dar mi opinión en público. Bueno, estimada audiencia, les pido, le demos un fuerte aplauso al doctor Iván por esta excelente exposición. Sí, mañana lo vamos a invitar al doctor. Queremos entregarle al doctor Iván un certificado de participación. Para esto vamos a llamar al señor vicerrector para que le haga entrega al doctor Iván de su certificado de participación, agradeciéndole por este tiempo y por esta excelente exposición. Perspectiva, políticas públicas y
hablaba de